Episodio 1. El ciego que lloraba mientras dormía, y nadie entendía por qué. Nadie en el pueblo sabía por qué Elías lloraba. Nadie. Ni siquiera su madre. Dormía en silencio. Respiraba con calma. Pero cada noche, al llegar las 3 de la madrugada, sus ojos cerrados comenzaban a humedecerse. Y sus lágrimas no eran normales. No caían como las de un humano. No eran saladas. Brillaban. Tenían un color entre cristal y ceniza. Y al tocar la almohada, la quemaban, literalmente. Al principio, la madre pensó que eran reacciones nerviosas. Lo llevó con médicos, psicólogos, hasta un monje que hablaba con plantas. Pero nadie pudo explicar por qué el niño ciego, sin razón aparente, derramaba lágrimas que dejaban marcas en todo lo que tocaban. Hasta que un día, lo imposible ocurrió. Una de sus lágrimas cayó sobre una mesa de madera cruda. Y en vez de mancharla, escribió algo. Un símbolo, curvado, extraño, como una mezcla entre hebreo, latín antiguo y algo mucho más viejo. Elías no lo vio, pero lo reconoció. Eso ya lo soñé, dijo, sin miedo. Ese signo estaba en la frente de una mujer que ardía sin fuego. La madre tembló, guardó la mesa bajo llave, pero el símbolo no se borró. Al contrario, creció. Cada noche, una nueva lágrima lo expandía. Y a la semana siguiente, ya había formado una palabra. Una palabra que nadie podía pronunciar sin sentir náuseas. El sacerdote del pueblo, Padre Rafael, fue a ver al niño. No por fe, por temor. Lo observó dormir. Esperó las 3 de la madrugada. Y cuando cayó la primera lágrima, él murmuró en voz baja: Señor, si esto viene de ti, muéstrame la luz. Y si no, haz que nunca despierte lo que duerme en su alma. Pero Elías despertó. No con sobresalto, sino con calma. Y con una voz que no era suya. Dijo: No estoy ciego, solo estoy mirando desde otro lado. Desde entonces, el padre no volvió a dormir tranquilo. Y cada noche, Elías seguía llorando, lágrima tras lágrima, como si cada una escribiera un mensaje que no era para este mundo. Hay visiones que no se ven con los ojos, y revelaciones que solo pueden nacer del dolor. Episodio 2. Mi padre vio las lágrimas, y perdió la voz para siempre. Mi padre nunca creyó en milagros, ni en maldiciones. Decía que la fe era para los que temían la verdad. Hasta que lo vio. La noche que decidió entrar al cuarto de Elías. Lo hizo en silencio, con una linterna vieja y el corazón lleno de escepticismo. Son lágrimas. Nada más, me dijo, y el miedo convierte lo normal en brujería. Pero esa noche no fue normal. Ninguna desde que el niño ciego comenzó a llorar palabras que nadie enseñó. Y esa noche, yo sentí que no debía dejarlo entrar solo. Lo seguí. Y juntos vimos cómo Elías, dormido, comenzaba a derramar las primeras gotas. Pero esta vez no cayeron sobre la cama. Cayeron sobre el suelo. Y al tocar la madera, la marcaron como fuego líquido. Formaron un círculo. Dentro de él, letras imposibles. Un idioma que parecía moverse. Como si respirara. Mi padre, terco como siempre, se agachó para observar. Acarició las marcas con los dedos. Y en ese momento se quedó mudo. Literalmente. Ni un suspiro. Ni un grito. Intentó hablar. Abrió la boca 1, 2, 3 veces. Pero no salía nada. Solo silencio. Sus ojos, antes de piedra, ahora temblaban. Y lo peor no fue su mudez. Fue lo que empezó a hacer con las manos. Se acercó a la pared. Y con su dedo manchado por las lágrimas del suelo, comenzó a escribir. El mismo símbolo que Elías había revelado días antes. Una y otra vez. Como si ya no pudiera detenerse. Llenó la pared, el techo, su propio pecho. Y al terminar, se giró hacia mí. Lloraba. Pero no por miedo, sino por haber entendido algo que ya no podía contar. Desde entonces, mi padre no volvió a hablar, ni a escribir. Solo observa a Elías cada noche, esperando la siguiente lágrima. Y yo entendí lo que nadie quiso aceptar. Ver las lágrimas no era peligroso. Intentar comprenderlas. Sí, no todos los silencios son vacíos. Algunos están llenos de verdades que no se atreven a ser pronunciadas. Episodio 3. Las lágrimas se evaporaban, excepto cuando caían sobre una sola Biblia. Durante semanas, cada lágrima de Elías se deshacía al tocar la superficie. Se evaporaban en segundos. Como si el mundo no estuviera hecho para recibirlas. Como si Dios mismo rechazara esas gotas. Hasta que apareció la Biblia. No era nuestra. No pertenecía a la iglesia. Ni siquiera parecía vieja. La encontró mi abuela en el desván. Envuelta en una manta de lino. Sin cruz. Sin nombre, sin palabras. Todas sus páginas estaban en blanco. Todas.
excepto una. En el centro exacto del libro, había una hoja marcada con una mancha oscura, como si hubiera absorbido algo que nunca se secó. Una lágrima, una muy antigua. Esa noche, cuando Elías volvió a llorar, llevamos la Biblia a su habitación. La colocamos abierta junto a él, en silencio, temiendo que el mismo acto fuera un sacrilegio. Y entonces, ocurrió lo imposible. Una lágrima cayó, pero esta vez no desapareció. Fue absorbida por el papel en blanco. Y segundos después, una palabra emergió, no escrita con tinta, sino como si el papel la recordara desde antes de existir. Yo soy el que vio sin ojos, el que escuchó antes de que la voz fuera creada. Mi abuela se persignó de inmediato. Elías seguía dormido, pero sus labios se movían, como si respondiera en silencio a lo que el libro acababa de pronunciar. Cada lágrima que tocaba esa Biblia revelaba una nueva frase, una tras otra, y todas hablaban de algo que aún no había sucedido. Vendrán los que creen ver, pero solo los que no miran serán capaces de entender. La luz ya no guía, la sombra conoce el camino. Al cuarto día, las páginas ya no estaban en blanco. La Biblia entera se escribió sola, con lágrimas, con silencio, y con memoria ajena. Y en la contraportada, apareció una advertencia: no abras lo que no puedes llorar. Desde entonces, la Biblia duerme junto a Elías. O quizás, Elías duerme dentro de ella. Porque ahora, cuando se duerme, no solo llora, sus ojos brillan, como si estuviera viendo algo que se acerca, y no quiere que lleguemos a tiempo. Hay escrituras que no fueron hechas por manos humanas, sino por almas que aún no han terminado de sufrir. Episodio 4, la página que se escribió sola, con el dolor de un niño que no pecó. No tenía nombre, solo 6 años, y unos ojos más tristes que los de cualquier adulto. Matías llegó al pueblo con su madre hace 3 semanas. Decían que huían de algo, pero nunca supimos de qué. Solo que el niño no hablaba, y que se estremecía cada vez que oía campanas. La primera vez que vio a Elías, se quedó quieto. No le preguntó nada. No lo tocó. Solo se sentó frente a él y comenzó a llorar también. Pero sus lágrimas no quemaban. Solo dolían, porque eran las de alguien que no entendía por qué sufría. Esa noche, Elías no lloró, pero la Biblia sí se abrió sola. Las páginas comenzaron a temblar como si alguien invisible pasara hoja tras hoja hasta detenerse en una que aún estaba en blanco. Y frente a todos los que estábamos allí, la página se escribió, sin tinta, sin pluma, solo con el aire cargado de un llanto contenido. El niño que no pecó será señalado, porque alguien pecó a través de él. Y la justicia del cielo aún no distingue cuerpos de almas. La madre de Matías gritó. Intentó cerrar el libro, pero sus dedos se congelaron al tocarlo. No por el frío, sino por una fuerza que la empujó hacia atrás, como si el libro no la rechazara a ella, sino la reconociera. Matías se abrazó a sí mismo, y por primera vez, habló. Yo no lo hice, pero me duele como si sí. La habitación entera quedó en silencio, hasta Elías, que casi nunca hablaba. Levantó la cabeza. Él solo heredó el grito, pero no la culpa. Desde entonces, cada vez que Elías llora, las lágrimas evitan a Matías. Lo rodean. Lo protegen. Pero una línea más apareció en la Biblia esa madrugada. El inocente también carga la revelación, porque es en su pureza donde duele más. Ahora sabemos que el versículo no señala culpables, solo anuncia. Y lo que anunció aquella noche fue claro. La profecía no busca sangre, busca un corazón que no sepa defenderse. El verdadero castigo no cae sobre el que peca, sino sobre el que siente el dolor sin haberlo merecido. Episodio 5, una mujer las tocó, y confesó pecados que nadie sabía. Se llamaba Clara. Tenía 67 años y una fe más firme que los muros de la iglesia. Nunca faltaba a misa. Jamás comulgaba sin confesión. Y era la primera en condenar cualquier acto fuera del camino de Dios. Hasta que tocó una lágrima de Elías. Fue durante una visita que ella misma insistió en hacer. Quiero ver al niño. Si esto es del Señor, lo sentiré en mi alma. Nadie se atrevió a decirle que no. Y Clara entró con su rosario en la mano y el crucifijo colgando del cuello, como si ambos la protegieran. Elías dormía profundamente, la Biblia a su lado. Una lágrima recién caída brillaba sobre el borde de una hoja. Clara se acercó sin dudar. La tocó con 2 dedos. Solo eso. Y entonces, la historia de todo el pueblo cambió. Cayó de rodillas. No lloraba. No temblaba. Hablaba rápido, como si se vaciara por dentro. Yo quemé las cartas de mi hermana antes de que muriera. Yo fui quien acusó a doña Teresa por celos. No por verdad. Yo escondí el dinero del altar cuando nadie miraba.
Yo aborté a mi primer hijo y recé para olvidarlo. Todos la escuchábamos sin poder movernos. Cada palabra era una bomba que explotaba sin sonido. Pero con peso. Nadie conocía esos pecados. Nadie había sospechado de ella. Pero su voz era clara. Y no se detenía. Hasta que de pronto, Clara se quedó en silencio. La boca abierta. Los ojos fijos en la Biblia. Y entonces, vomitó ceniza. No sangre. No espuma. ¿Ceniza? Como si lo que llevaba dentro ya hubiera sido juzgado y sentenciado. Al día siguiente, Clara abandonó el pueblo. No dijo adiós. No recogió nada. Solo dejó una nota. Dios me vio todos estos años, pero nunca me señaló. Hasta que una lágrima de quien no ve, me obligó a mirarme. Desde ese día, nadie se atreve a tocar una lágrima. Pero la Biblia sigue abierta. Esperando el siguiente dedo. La siguiente culpa. El siguiente espejo. No hay confesión más verdadera que la que no se elige. Y no hay juicio más puro que el que no viene con castigo. Episodio 6. El sacerdote que intentó exorcizarlas, pero fue excomulgado por Dios. Padre Julián no creía en señales que no vinieran del Vaticano. Era un hombre de dogmas, de ritos estrictos y oraciones memorizadas hasta en sueños. Y cuando escuchó los rumores sobre el niño ciego y las lágrimas que escribían por sí solas, lo llamó herejía emocional. Las emociones no escriben profecías. Los demonios. Sí. Llegó al pueblo con una maleta llena de agua bendita, libros viejos de exorcismo y una expresión que no admitía dudas. Pidió hablar con Elías a solas. Y se encerraron en la habitación por más de una hora. Lo que ocurrió adentro, nadie lo sabe por completo. Pero las paredes comenzaron a sudar. Literalmente. Gotas oscuras descendían desde los marcos. Como si el aire mismo se sintiera observado. Los rezos del padre eran fuertes. Seguros. Pero a los pocos minutos, se quebraron. Pasaron de palabras santas, a susurros entrecortados. Luego, a silencio. Y por último, a un grito. Esto no es un espíritu. Esto no responde a Dios, ni a su enemigo. Cuando abrimos la puerta, Elías seguía dormido. Tranquilo, con una lágrima colgando de su mejilla. Pero el padre estaba de rodillas, sangrando por la nariz, el pecho y los oídos. Sostenía su crucifijo. Al revés. Intentamos ayudarlo. Pero al tocarlo, murmuró algo que aún me persigue. Fui a exorcizar una maldición. Y descubrí que era yo quien no debía estar allí. Al día siguiente, el obispado emitió un comunicado extraño. El padre Julián había sido excomulgado. No por lo que hizo, sino por lo que dijo después. Porque empezó a predicar que las lágrimas de Elías no eran de origen infernal, ni divino, sino anteriores a ambos. Que lo que hablaba a través de ese niño era algo que Dios mismo había olvidado. Ahora vive solo, en una ermita abandonada a las afueras. Reza mirando al suelo. Y jamás vuelve a levantar la vista cuando alguien dice el nombre Elías. Y en su Biblia, que nunca más abrió, alguien talló una frase con clavos en la tapa. Exorcizar la verdad es la forma más antigua de negar a Dios. No todo lo que no viene del cielo es oscuro. A veces, simplemente viene de un lugar que el cielo ya no controla. Episodio 7. Las lágrimas formaron un mapa, y yo estaba en el centro. Yo solo cuidaba a Elías. No era su madre. No era su hermana. Ni siquiera era creyente. Pero algo en él me ataba. Como si cada lágrima suya me contara una historia que había olvidado vivir. Esa noche, la habitación olía diferente. No a incienso. No a humedad. A tierra mojada, pero sin lluvia. Un aroma antiguo, profundo, como si alguien hubiera desenterrado algo que nunca debió salir. Elías dormía, pero sus lágrimas no caían en su almohada. Caían al suelo. Y esta vez, no se evaporaron. Las gotas comenzaron a unirse, a formar líneas, curvas, y luego figuras. Hasta que entendí. Era un mapa. No dibujado. No pintado. Trazado con dolor líquido. Un mapa sin nombres. Sin calles, pero con marcas. Marcas rojas. Una al sur. 2 al este. Y una, justo en el centro. Sobre esa última, una palabra apareció escrita con la lágrima más gruesa. Tú. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Un recuerdo que no era mío. Un eco de otra vida. Vi imágenes que jamás viví. Un bosque ardiendo. Una niña escondida bajo un altar. Una oración que terminaba con una pregunta. Y lo peor, vi mi rostro. Pero no tenía ojos. Tenía vacío. Y estaba llorando. Como Elías. Me acerqué al mapa. Las lágrimas aún brillaban. Aunque ya no caían. Toqué la marca central. Y el mundo se detuvo. Por un instante. No escuché nada. Ni viento, ni latidos, ni a mí. Solo una voz en el fondo de la conciencia.
No en mi mente. En mi sangre. No estás aquí para cuidar al ciego. Estás aquí porque tú lo viste primero. Tú lo sellaste. Y ahora. Debes abrirlo. Retrocedí. Pero la habitación ya no era habitación. Era un altar. Un altar en forma de mapa. Y yo, era el centro. Algunos están destinados a ver. Otros, a llorar. Pero hay quienes nacen para recordar lo que no quieren. Y aún así, no pueden evitar abrir los ojos. Episodio 8, la revelación no hablaba de él, hablaba de todos nosotros. Durante semanas, todos pensamos que Elías era el centro, el origen, el elegido, pero no, él solo era el espejo. Y cada lágrima, el reflejo de un secreto que no quería quedarse callado. La noche después del mapa, algo cambió en el pueblo. No en las casas, en la gente. Don Martín, que nunca faltaba a misa, despertó con el pecho cubierto de símbolos idénticos a los del libro. Doña Irma, la mujer más dulce del pueblo, comenzó a hablar en sueños con voces de niños que nunca tuvo. Y los jóvenes empezaron a escribir frases que nadie les había enseñado. Frases que coincidían con lo que aparecía en la Biblia empapada por las lágrimas de Elías. El pueblo ya fue señalado, pero aún no sabe por qué. Uno a uno, empezaron a actuar como si recordaran algo, pero sin saberlo conscientemente. Un día, salí a la plaza y vi lo impensable. Un círculo de personas de rodillas, rodeando la iglesia cerrada, sus ojos cerrados, sus labios abiertos, murmurando el mismo versículo, al mismo ritmo, y ninguno lo había leído jamás. No lo sabían, pero sus almas sí. Me acerqué a uno de ellos. Era mi antiguo maestro. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué estás diciendo, Luis?, pregunté. Él me miró, confundido, como si acabara de despertar. No lo sé, no sé lo que digo. Pero siento que lo digo desde antes de haber nacido. Ese día entendí. La revelación no era un texto, ni una maldición. Era una memoria que nos pertenecía a todos. Elías no era el elegido. Era la grieta. El lugar por donde comenzaba a filtrarse lo que habíamos sellado hace generaciones. ¿El pecado? ¿El castigo? ¿El conocimiento prohibido? Nadie lo sabía. Solo una cosa era cierta. La Biblia seguía escribiéndose. Y ahora, cada nombre del pueblo aparecía, uno a uno, entre sus páginas, incluido el mío, con fecha, y una frase debajo. El que creyó cuidar, fue el que dejó la puerta abierta. A veces no somos los protagonistas de la profecía, solo sus consecuencias caminando sin saberlo. Episodio 9, cada lágrima mostraba la fecha exacta del castigo. Las lágrimas ya no hablaban en símbolos. Ahora, marcaban fechas. El cambio fue sutil. La primera vez, creímos que era una mancha más. Una línea torcida en una página de la Biblia que Elías seguía escribiendo sin saberlo. Pero al mirar de cerca, entendimos. Era un número. Una fecha. 21 de julio. Una semana exacta desde aquel día. Y debajo de la fecha, un nombre. Don Aurelio. El panadero. El que siempre decía, el único fuego que temo es el del horno cuando no lo vigilo. Alguien le avisó. Él se rió. Pensó que era una broma macabra. Pero ese día, a las 3:33 de la madrugada, su panadería ardió por dentro, sin que una sola llama saliera de sus paredes. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba intacto, pero su piel tenía escrito lo mismo que la página. El fuego no castiga, solo limpia lo que fue olvidado. Después de eso, el miedo se volvió exacto. No era solo temor, era cuenta regresiva. Cada lágrima de Elías derramada sobre la Biblia revelaba una nueva fecha. Y con ella, un nuevo nombre, un nuevo destino. Nadie podía detenerlo. Ni el silencio, ni la oración, ni el arrepentimiento. 25 de julio, Clara Márquez. 28 de julio, Santiago el Viejo. 1 de agosto, Mateo. El niño que aún no hablaba. Uno a uno. Los destinos caían como fichas ya alineadas. No todos morían. Algunos desaparecían. Otros enloquecían. Y algunos, simplemente olvidaban quiénes eran. Pero lo más terrible fue la fecha que apareció una noche sin lágrimas. La mía. 7 de agosto. Sin explicación. Sin motivo. Solo mi nombre. Y al lado, una frase escrita en rojo. Por abrir los ojos donde debiste haberlos cerrado. Intenté huir del pueblo. Pero la carretera desapareció. El GPS no reconocía el lugar. Y el sol, desde aquel día, no volvió a salir igual. Ahora todo lo que hago es esperar. Esperar una fecha que ya no pertenece al calendario, sino a la memoria de algo más grande, y más antiguo que el perdón. Cuando el castigo tiene fecha, el alma ya no tiembla por miedo, tiembla por certeza. Episodio 10, un niño leyó la página,
y su sombra desapareció. Nadie le enseñó a leer. Tenía solo 5 años. Se llamaba Simón. Y lo único que sabía hacer con palabras era escucharlas y repetirlas. Como si el sonido fuera su único lenguaje. Pero esa tarde, leyó. Lo hizo en la iglesia. Mientras todos discutíamos si debíamos enterrar la Biblia que las lágrimas de Elías seguían escribiendo noche tras noche. La dejamos sobre el altar por un momento. Un solo instante. Y en ese silencio entre decisiones, Simón subió los escalones y la abrió. Nadie lo notó hasta que fue demasiado tarde. Sus ojos recorrieron la página como si reconocieran lo que allí estaba. Y luego, leyó en voz alta. No una frase entera. Solo un nombre, un símbolo, y una palabra que no existe en castellano, pero que nos heló la sangre a todos. Cuando terminó, sonrió, pero su sombra ya no estaba. Fue Clara, la mujer del mercado, la primera en gritar. El niño. Su sombra. No, no está ahí. Todos miramos. Y era cierto. Simón caminaba. Respiraba. Reía, pero el suelo no lo seguía. No proyectaba nada. Ni bajo el sol. Ni bajo la luz artificial. Ni siquiera ante los espejos. Al principio pensamos en una ilusión. Un efecto. Pero su madre, desesperada, lo llevó frente a una lámpara de gas. Le suplicó que saltara. Que se moviera. Que hablara. Y él no respondió. Solo repitió. Con voz hueca. La luz ya no me encuentra. La sombra me ha olvidado. Esa noche, desapareció de su cama. No hubo gritos. No hubo forcejeo. Solo una sábana vacía y una hoja abierta con letras negras que nadie recordaba haber escrito. Decía, el que lee antes de tiempo no pierde la vida. Pierde el derecho a ser notado por ella. Desde entonces, los niños no se acercan a la Biblia. Ni siquiera la miran. Como si algo en sus almas aún puras recordara el castigo de ser curioso demasiado pronto. Y cuando alguien pregunta por Simón, todos bajan la mirada. No por tristeza, sino porque nadie puede recordarlo del todo. Como si su existencia hubiera sido editada. Borrada línea por línea. Menos Elías. Él aún llora por él. Cada noche, una lágrima más espesa. Más pesada. Más silenciosa. El olvido no siempre es consecuencia del tiempo. A veces, es la única manera de protegernos de lo que nunca debimos leer. Episodio 11, Elías dejó de llorar, porque ya lo había escrito todo. El silencio puede ser alivio. O advertencia. Y aquella noche, cuando Elías no derramó ni una sola lágrima, supimos que algo había cambiado para siempre. Durante meses, su llanto fue el reloj sagrado de nuestras madrugadas. Sus lágrimas eran palabras. Las páginas que escribía, sin querer, guiaban nuestros miedos. Sentenciaban nombres. Dibujaban fechas. Pero esa noche, nada. Ni humedad. Ni símbolo. Ni sombra. Elías dormía. Pero no parecía dormir. Parecía flotar. Sus párpados no se movían. Pero su respiración era diferente. Rítmica. Perfecta. Demasiado perfecta. Como si ya no le perteneciera al mundo de los vivos. Me acerqué al altar donde la Biblia esperaba. La abrí. Y encontré lo impensable. Todas las páginas estaban llenas. Cada espacio. Cada rincón. Cada margen. No quedaba ni un lugar blanco. Ni una hoja libre. Y en la última página, escrita con una tinta distinta, una tinta dorada, que no brillaba con la luz, sino con el miedo, había una frase solitaria. Elías ya no es necesario. Intenté hablar, pero no pude. Una presión invisible me ahogó la garganta. Y una voz sin boca llenó la habitación. La revelación no necesita emisario cuando el mensaje ya ha sido entregado. Elías abrió los ojos. No estaban en blanco. No eran suyos. Eran espejos. Y en ellos, vi mi rostro. Vi al pueblo. Vi las sombras de los que ya no estaban. Y una multitud de rostros que aún no habían nacido, pero ya estaban escritos. Elías no habló. No sonrió. Solo se sentó en su cama. Extendió la mano. Y cerró la Biblia, con un suspiro. Y con ese gesto, su cuerpo se deshizo en sal. Sal pura. Gruesa. Como si hubiese llorado por última vez, desde dentro. La Biblia quedó sellada. Nadie pudo volver a abrirla. Pero seguía caliente. Como si aún pensara. Ahora la guardamos en la capilla. Envuelta en telas. Protegida por rezos que ya nadie cree. Y cada noche, un nuevo visitante llega al pueblo. Gente que jamás habíamos visto. Pero que afirma haber soñado con Elías. Con su voz. Con sus lágrimas. Cuando el que llora deja de llorar. No es porque haya sanado, sino porque el dolor ya se convirtió en legado. Episodio 12, quisimos quemar el libro, y ardieron nuestras voces. No fue por odio, ni por herejía. Fue por miedo.
Después de la desaparición de Elías, el pueblo ya no respiraba igual. El aire se espesó. Los relojes comenzaron a girar en direcciones opuestas. Y los animales dejaron de emitir sonidos. Como si algo les hubiese robado el derecho a nombrar. Entonces alguien lo dijo. Quemémoslo. ¿El libro? La Biblia maldita. Si el niño terminó. Que el fuego lo selle. Fuimos 5. 5 voluntarios. 5 cobardes disfrazados de valientes. Y yo entre ellos. Llevamos la Biblia al campo. Justo donde Elías había llorado por primera vez. El cielo no tenía estrellas. Ni luna. Solo una negrura espesa que parecía mirarnos sin ojos. Colocamos la Biblia sobre un círculo de sal. La rociamos con aceite consagrado. Y prendimos la llama. Pero el fuego no se comportó como debería. No subió. No devoró. No brilló. Cantó. Sí, cantó. Una melodía sin notas. Un murmullo que venía desde dentro de nosotros. Y entonces ocurrió. Uno a uno, fuimos quedando mudos. No por el humo. No por el susto. Sino porque las palabras se nos escapaban de la garganta. Intentábamos gritar. Decir algo. Pero lo único que salía era humo. Humo negro. Espeso. Que tenía forma de nuestras propias voces. El fuego no quemó el libro. Quemó nuestras lenguas. Nuestro lenguaje. Desde esa noche, ninguno de nosotros ha vuelto a hablar. Podemos escribir. Sí. Pero cada vez que lo intentamos, nuestras manos tiemblan. Y las palabras terminan transformándose en símbolos que no entendemos. Uno de los nuestros intentó escribir su testimonio en una hoja. Y lo que salió fue la misma frase. Repetida 100 veces. Lo que fue escrito con lágrimas, no puede ser borrado con fuego. La Biblia sigue intacta. Sin manchas. Sin cenizas. Y ahora, cada vez que alguien se acerca, escucha algo dentro. Un eco. Una risa. Una palabra que no entiende. Pero que su alma sí reconoce. El fuego puede destruir papel. Pero no puede silenciar lo que fue escrito desde el llanto de lo eterno. Episodio 13. El pueblo se arrodilló ante un ciego que no pedía fe. Elías había desaparecido. Sus lágrimas cesaron. El libro, indestructible, dormía. Y el pueblo dejó de esperar respuestas. Comenzó a adorar el silencio. Todo cambió el día en que volvió. No como niño. No como profeta. Ni siquiera como recuerdo. Regresó como símbolo. A las 3:33 de la madrugada. La hora maldita. Las campanas sonaron sin viento. Todos salimos de nuestras casas. Guiados por algo que no era miedo. Sino una forma ancestral de obediencia. En la plaza, sobre el antiguo pozo, alguien había colocado una estatua. De sal. Frágil. Perfecta. Era Elías. Exactamente como lo recordábamos. Pero con los ojos abiertos. Y sin pupilas. No había inscripción. Ni velas. Solo su figura. Y una sensación de culpa que nos apretaba el alma. Uno a uno. Los vecinos se acercaron. Nadie hablaba. Nadie cuestionaba. Simplemente se arrodillaban. Primero los que lo habían juzgado. Luego los que habían querido quemar el libro. Después los que jamás lo tocaron. Pero soñaban con su llanto. Y finalmente, yo, me arrodillé no por devoción, sino porque mi cuerpo ya no me obedecía. Mis rodillas tocaron el suelo solas. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no eran mías. Y entonces, la estatua lloró. Una sola gota, de sal líquida, cayó al suelo. Y escribió una palabra que nos hizo estremecer a todos. Quedaron. El verbo en pasado. El juicio en presente. Desde ese instante, nadie volvió a llamarlo el ciego. Porque entendimos que él había visto todo desde el inicio. Incluso antes de ser niño. Incluso antes de ser humano. Ahora el pueblo no reza. Contempla. No canta. Escucha. Y cuando alguien pregunta si creemos en Dios, nadie responde. Porque la fe ya no se dirige al cielo, sino al pozo. Al centro. Al lugar donde Elías mira sin mirar. Y nosotros temblamos sin preguntar. Cuando el silencio se arrodilla ante la visión, es porque ha comprendido que lo sagrado ya no necesita ser explicado. Episodio 14. Dios habló, pero no con palabras. No fue una voz. No fue un trueno. No fue el rugido de los cielos ni una aparición entre nubes doradas. Fue una ausencia tan total, que solo podía venir de Dios. Todo comenzó cuando la estatua de Elías, aquella que lloró una sola lágrima de sal, se quebró. No por el clima. No por el tiempo. Sino por un suspiro. Nadie lo escuchó. Pero todos lo sentimos. Fue como si el aire se encogiera en nuestros pulmones. Como si algo eterno acabara de inhalar por primera vez después de siglos de silencio. Y entonces, ocurrió lo imposible. El cielo no se abrió. Se apagó. Durante 3 minutos exactos.
La luz del sol desapareció. No hubo sombra, ni oscuridad total. Solo un gris sin definición. Un color que no pertenecía al mundo. En ese instante, cada persona del pueblo cayó de rodillas. No por fe, por reflejo. Como si algo los tocara desde dentro y dijera: escucha. Pero lo que vino no fue una palabra, ni una profecía, ni una promesa. Fue una certeza, sorda, absoluta, que no entró por los oídos, sino por el alma. Una certeza que todos entendimos al mismo tiempo. Dios había hablado, pero ya no con palabras, porque las palabras nos las había dado antes, y las habíamos corrompido. El mensaje no era una frase, era una presencia, un dolor compartido, un lamento infinito que nos atravesaba sin sonido. Algunos lloraron, otros rieron, y unos pocos simplemente murieron, con los ojos abiertos, y una sonrisa de paz que asustaba más que cualquier demonio. Cuando la luz volvió, la estatua de Elías ya no estaba. Solo quedaba un hueco, y en el centro, una semilla. Nadie la tocó, nadie se atrevió, porque sabíamos que lo que naciera de ella no iba a necesitar explicaciones. El último sacerdote del pueblo escribió en la pared de la iglesia antes de irse sin despedirse: cuando Dios calla, el mundo duda, pero cuando habla sin decir nada, es porque lo que viene ya no es para ser entendido, sino obedecido. Hay mensajes que no se pronuncian, porque están hechos para resonar en lo que queda del alma. Episodio 15, final. La última lágrima cayó, y lo que reveló no puede ser contado. No hubo anuncio, no hubo temblor, solo un silencio más profundo que cualquier muerte. La semilla que había aparecido en el lugar donde la estatua de Elías desapareció no germinó. Se abrió, y de ella no brotó una flor, sino una lágrima, perfecta, suspendida, como si el tiempo se hubiese detenido a esperarla. Todos la vimos, todos sentimos que era la última lágrima de un niño que ya no existía, la última palabra de una profecía que nunca fue pronunciada, la última línea de un libro que ya nadie podía abrir. Cayó lentamente, sin fuerza, sin drama, y al tocar la tierra, el suelo se quebró, pero no como en un terremoto, sino como se quiebra una verdad escondida, como cuando un secreto deja de resistir. En ese momento, no vimos visiones, no escuchamos voces, nos convertimos en ellas. Cada uno de nosotros sintió algo que no se puede describir, como si lo que la lágrima había revelado no era algo nuevo, sino algo que siempre supimos, pero jamás quisimos recordar. No era una profecía, era un reconocimiento. La tierra se cerró por sí sola, la lágrima desapareció, y en su lugar quedó una marca, simple, pero imborrable, una espiral, grabada en piedra, no escrita por mano alguna. Nadie volvió a hablar de Elías, ni de la Biblia, ni de las noches en que el pueblo fue testigo de lo que no debía. Pero todos cambiamos. Ya no decimos Dios nos cuida, decimos Dios nos recordó. Y esa frase, dicha en voz baja, tiembla en el aire, como si él aún escuchara. Lo que la última lágrima reveló no puede ser contado, porque no fue escrito para compartirse, sino para vivirse en silencio, en lo más profundo de cada uno. Allí donde el alma ya no reza, sino recuerda. Hay verdades que no se leen, hay finales que no se entienden, solo se reconocen, cuando lo eterno nos mira por última vez.